Hola a todos, buenas tardes, sean bienvenidos. Bueno, es una alegría que estén aquí y estar aquí. Enrique Tenenbaum se dedica a la práctica del psicoanálisis desde hace más de 30 años. Es miembro desde su fundación de Trilce Buenos Aires, institución del psicoanálisis, donde dicta un seminario en forma continua desde el año 2014. Representando a la institución, ha participado como expositor en jornadas y congresos nacionales e internacionales. Es autor de Lacan el Nudo, Escrituras impropias de la clínica, Poesía y psicoanálisis, una asociación ilícita, coautor con René Lev de Poesía y psicoanálisis, y de varios libros en colaboración. En el año 2019 resultó premiado con el ACECIT al premio Lucien Freud de la Fundación Proyecto al Sur por su texto Anacronías. Bueno, como les decía, es una alegría porque hoy estamos celebrando la presentación de su nuevo libro, Consentimiento y autorización en la clínica psicoanalítica, autismos, lengua materna, linaje, transmisión. Sabemos que el análisis provoca consecuencias y sabemos también que es posible escribir para provocarlas. Así que la lectura de este libro, tal vez, ojalá así sea, es mi deseo, resulte una ocasión de producir consecuencias en sus lectores. Este libro que hoy comienza a circular entre nosotros en los comentarios de nuestros invitados de hoy, que nos acompañan, y que paso a presentarles. Adrián Fieta, Rubén Goldberg, Rolando Carotti y Diana Boronowski. El orden en que vamos a escuchar sus presentaciones, sus comentarios, va a respetar el orden alfabético, así que, por lo que en primer lugar, le vamos a dar la palabra a Adrián Fieta, miembro de Trilce Buenos Aires, institución del psicoanálisis. Así que, bueno, Adrián, cuando quieras. Bueno, gracias Cecilia. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, agradecerle a Enrique por la generosa invitación a hablar en este evento, que es, por supuesto, una absoluta alegría para todos nosotros, ¿no? Voy a tratar de compartir con ustedes algunas notas de una primera lectura, que me pareció que era el modo de responder a esta invitación. El libro se apoya en una figura de actualidad, el signo de consentimiento, y le da hondura para renovar preguntas que hacen a los fundamentos. ¿Por qué hablamos? ¿Cómo es que vemos? ¿Qué es leer? ¿Cómo juegan la mirada y la voz en la historia de la civilización misma? Utiliza para eso un recurso poderoso e inquietante, el Antiguo y el Nuevo Testamento, como textos fundantes de nuestra cultura, y como sujeto que nos propone un problema. Toma el episodio bíblico de la Anunciación de María, tal como fue pintada y leída por los pintores florentinos del Renacimiento, y un poquito antes, lo que pone en juego la cuestión pictórica de la perspectiva como un artefacto de traducción. La Anunciación misma como un artefacto de traducción. El imposible en la traducción y el valor performativo del acto del consentimiento. Articula esto con la autorización del analista y con el análisis mismo, en tanto se trata también ahí de una puesta en forma de la lengua, la propia del analizante, la compartida, lo imposible de compartir, lo traumático, y también ahí, como sostén de la transferencia, el signo de consentimiento. Más tarde, y siguiéndole la pista a las cuestiones alrededor del decir, desarma las condiciones que hacen posible el lenguaje, desde el laleo, es decir, la lang, a la lengua materna, de ahí al poder habitar la lengua en el ejercicio de un acto del decir. Trabajo que desanda para encontrarle sus puntos cruciales de determinación. Las referencias bíblicas apasionan e incomodan como convidados que ya estaban ahí, en preguntas que a veces creíamos nuevas. Reencontrarlas es renovar las nuestras. Se sirve de esto para pensar incluso el autismo,
esa catástrofe del lenguaje, y plantea una hipótesis que invito a buscar en el libro. El libro se reserva para el final un descubrimiento en su pleno sentido. Ubica el lugar determinante de ciertas mujeres en la Biblia, en ciertos puntos de pasaje de la estructura en la transmisión, en el que se desarman y se vuelven a armar, tal vez de otro modo, las cuestiones relativas a la diferencia sexual, desligando sexo y función en la transmisión de la cultura. Tal vez se pueda entender eso como ser feministas de la buena manera. Hay un poema de Fernando Pessoa, se llama Lluvia oblicua, que empieza así. Atraviesa este paisaje mi sueño, otro paisaje, el de un puerto infinito, y el color de las flores se transparenta en las velas de los grandes navíos que abandonan el muelle, arrastrando en las aguas como sombra los bultos al sol de aquellos árboles antiguos. Y sigue todo el poema con una sobreimposición imposible de dos paisajes diferentes. Pessoa dislocado o bilocado habita en dos paisajes a la vez. Un camino de árboles bajo el sol es un puerto nocturno. El interior de la iglesia es a la vez una calle lluviosa en la que se deslizan automóviles, y así hasta el final del poema. Lo traje porque del mismo modo, este libro se presenta como la invitación amable a un paseo. La belleza de las imágenes ocupa un lugar preponderante, y la penetración en los sentidos que éstas proponen aviva el interés. De pronto aparecen ruidos, sombras, disonancias, que nos dicen que el paisaje ha cambiado. Sin embargo, eso no nos impide continuar. De golpe el bosque es una ciénaga, pero no importa, seguimos. Cuando empiezan a arreciar vientos bíblicos, empezamos a preocuparnos. Pero el libro nos advierte de no dejar de observar la belleza del paisaje. Y así nos dejamos llevar hasta el final. Ahí nos preguntamos si fue posible avanzar, si habremos entrevisto, oído o creído ver o oír los bordes del misterio de nuestras propias palabras y el contrapunto con ellas, con lo que dicen aquellos que sin el habla han de todos modos sobrevivido. Ese recorrido se sostiene, como suele suceder en nuestro campo, en la noticia de esa incomodidad que es el inconsciente. Eso orienta y permite avanzar a nuestra manera. En la página 24 se lee: esa emergencia turbadora que se presenta como un saber puede tanto llamarse inconsciente como puede llamarse Dios. Y eso no supone ninguna blasfemia, ni tampoco ninguna declaración de fe. Cierro el encomillado. Tal vez eso marca el paso, nunca evidente, de poder caminar entre dos paisajes, intentando sostener el suspenso, la tensión entre los términos. Es así que el libro se sirve, apoyándose en comentarios sobre las pinturas sobre la Anunciación en la pintura florentina de los siglos XIII y XIV, para pensar los límites del consentimiento, su imposibilidad necesaria cuando se trata de poner en relación términos disonantes. Lo humano y lo divino interesan como los modos de siempre en nuestra cultura para ubicar una vez más lo imposible y lo necesario de la traducción. Esto pone en juego los ajustes de las escrituras con los que cada vez se organiza de un modo renovado el estado de la teoría que sustenta nuestra práctica. Leemos: no se trata de anotar la consabida falta en el otro, que lo hace no todo. Lo que propongo, dice Enrique, es algo distinto. Es la vía para procurar una suerte de saber no nada. No se ausenta en esto de las incomodidades que Lacan mismo nos propuso. Interrogándose en por qué meterse con la pintura de la perspectiva, Enrique responde: lo hago porque Lacan lo ha hecho en el curso de su seminario 11 para tratar fundamentalmente la asquicia del ojo y la mirada, comentando el libro póstumo de Merleau-Ponty precisamente sobre lo visible y lo invisible. Podría parecer que se trata de un desvío, podría parecer un extravío, cuando no es más que practicar las derivas necesarias de la enseñanza de Lacan. Yendo por un camino personal que no ahorra nada de sí, lo continúa. Se hace incauto de la lectura. No es algo menor dejar correr la lectura, comprometiéndose sin interponerse, permitiendo que las consecuencias de lo leído
se precipiten. No se llega por esa vía a lugares conocidos, ni de consenso asegurado. El consejo freudiano de trabajar como una bestia de carga, incesantemente, sin mirar objetivos, ni fines, ni ideales, encuentra también aquí su eco. Recorrer el camino a donde nos lleve, sin pensar más que en lo pertinente, que no es más que lo consecuente en cada serie que se inaugura. El libro va a buscar, siguiendo la huella de Lacan, en el Renacimiento y los problemas de la perspectiva, otro modo de vivificar, de volver a ser presentes, reeditarlos algunos de los problemas que nos conciernen y que conviene mantener en una tensión que bien cifra el problema de las perspectivas. Siguiendo la pregunta por cómo se podría visualizar esta entrada de lo infigurable en la figura, preocupaciones antiguas, centrales en la historia de la humanidad, nos encontramos con otras que hemos hecho más nuestras. ¿Qué se traduce de lo inconsciente a lo inconsciente? ¿Qué es de lo especularizable? ¿Y con qué, si cabe esta palabra, qué, eso contrasta? La perspectiva como dislocación de los puntos de fuga entre dos órdenes heterogéneos e inconmensurables, y para eso la anunciación como el verbo divino encarnado en el Hijo de María, consumación misma del misterio, una vez más cifra otros modos renovados de expresar nuestras preocupaciones. Los problemas de la traducción y su imposibilidad se nos ponen a trabajar incesantemente. La solución de Masaccio, que Enrique nombra, pintando dos perspectivas inconciliables que conviven en un mismo cuadro, una para lo humano y otra para lo divino, esa invención, esa abstinencia para sostener la tensión entre dos órdenes, hacen al problema de la transmisión, que celebro encontrar y reencontrar en los lugares más inesperados. ¿Se dispersa el libro con estos paseos narrativos? Creo que todo lo contrario, se concentra. El intento imposible de hacer hablar a ese desatino, de medir la desproporción. Esos desvíos mismos apenas una nonada escribe. La referencia clínica no se pierde en todo este devaneo, ya que, cito, que algunos sujetos signados como autistas no comprendan que el lenguaje sirve para comunicar y que sus allegados se preocupen más por la adquisición de ciertas competencias cognitivas que por el acceso al habla, refuerza el interés en esta investigación. ¿Cómo habitamos el misterio del habla? Es la pregunta clínica que nos vuelve a presentar el artificio de este libro. El capítulo 2 retoma lo que sucede en cada análisis, recrea sus articulaciones, sus puntos de inflexión, apostando a una novedad, a un descentramiento, para renovarlos como cuestiones. Lo recrea por el sesgo de la lengua, el ajuste de lenguas, el malentendido de lenguas, el establecimiento de cada lengua particular, se apoya en el tiempo lógico para expandirlo y recurre nuevamente a una cuestión de la perspectiva, ahora la del siglo XVII y los efectos de anamorfosis, para ubicar en la visión esos efectos de división subjetiva y el ajuste necesario en el ojo para poder producir una lectura o el ajuste en la lectura para poder producir un ojo. Una lectura que ubique la mirada y permita el trabajo del sujeto. Una lectura que para hacerlo mantenga la tensión entre lo mesurable y lo que no tiene medida. La cópula de lo idéntico con lo diferente. La relación es ausencia de representación que actualiza la castración, como leemos en el libro. Apelando nuevamente a la figura de la anunciación, pone en escena el consentimiento en el origen de la transferencia, como un ajuste necesario en los cuerpos, para que sea entrada y no acoso, y para que sea con el analista y no con el prójimo, como dos movimientos consecuentes. Con esto arma la escena del análisis, para retraducir sus condiciones, su lógica, tarea incesante, en las que más que arribar a una ontología, a una razón práctica, el énfasis está en el tránsito, pasar el pase, porque el pase está en el pase mismo, no después, no antes. En el acto de la traducción, en volver a decir, en el tránsito incesante, pasarlo por otro lugar, descentrado, descentrando él mismo la perspectiva para producir un paisaje nuevo. Y en ese punto, asombrados en el convento de los mínimos, que Enrique nos describe minuciosamente,
Desandando el corredor del fresco, en ese paisaje extraño, vemos la huella lacaniana. Ver con los oídos, mirar como modo de atravesar el campo de lo visto, ¿qué relaciona lo que se escucha en lo que se dice? Salir de esa contrafascinación en la que de la imagen solo se podría esperar fascinaciones. Es necesario aprender a ver, dice, y esto implica un acto de lectura, por supuesto, lectura en transferencia. Ya termino. Al poner a trabajar el falo con la falla, el sol de Kepler con la nada en la descripción de las órbitas, a lo humano con lo divino, vuelve a hacer aparecer la clínica. Cito, el intento en el discurso del analizante de hacer entrar en un relato continuo aquellos elementos que entre ellos no tienen común medida, los inconmensurables. Esa no relación, no proporción, no común medida, es lo que en el relato de los analizantes convoca a una vacilación no calculada de la atención flotante. Es la lata de sardinas que nos mira. Para terminar, con el baño del lenguaje, el libro pone en relieve un punto de perspectiva para el autismo. Verbosos todos. Servirse de ese punto de perspectiva permitirá ubicar mejor, creo, ese otro punto que se disloca, que se aloca en el autista y en quien lo escucha. Sean estos los padres perdidos en el lenguaje ellos mismos o sean los terapeutas insidiosos. Volviendo una vez más a pasar por los problemas que la religión nos propone, la relación al bautismo como baño del lenguaje nos recuerda, tal vez incómodamente, de qué baño del lenguaje venimos, en qué baño del lenguaje estamos inmersos. Vueltos a pensar en nuestro baño del lenguaje, nos invita a ubicar en cada uno de nosotros qué restos de lenguas nos habitan. Adánicas, evíticas, espero que se diga así, babélicas, bautismales, maternas, únicas, bárbaras, diversas, extranjeras o locales. La frase de Lacan, los autistas más bien verbosos, es retomada y se les siguen extrayendo consecuencias, lo que orienta y los hace problema de nuestra incumbencia, lo que no es evidente de antemano aún hoy. En fin, bueno, estas son algunas impresiones, resonancias, ubicaciones que el libro produce y propone. Hay más. Lo que lo hace ser algo que no está siempre asegurado, la condición de una experiencia. Bueno, gracias. Gracias, Adrián. Bueno, vamos a darle la palabra ahora a Rubén Goldberg, cofundador de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata, coautor de los libros El inconsciente y el deseo del analista, El duelo, el malestar en la cultura y en la clínica, y Fin de análisis, autorización del analista, de reciente aparición. Bueno, Rubén, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, le agradezco a Enrique la invitación y me alegro que estemos celebrando un nuevo libro, la aparición de un nuevo libro, o la aparición de un nuevo libro de Enrique. Bueno, yo antes de hablar voy a decir unas palabras, que no es lo mismo. Cuando pensé en el comentario, conociendo al autor, suponía que se trataba de una investigación profunda, por lo cual pensé que podíamos dividir el libro y comentar una parte del mismo. Le pregunté a Enrique si le parecía bien y me respondió que no, así, sin mucha diplomacia, digamos. A pesar de su negativa, seguí adelante con la idea porque pensé, ¿quién es el autor para andar poniéndole pautas a un presentador? Así que, así las cosas, decidí buscar la parte nodal de la clínica, con lo cual confieso que al principio, en la primera lectura, salté un poco, o pasé un poco rápidamente las páginas del trabajo en relación a la Anunciación a María. Pero la extensión me hizo sospechar que la parte nodal estaba también allí. Entonces, un primer consejo al lector
hay que detenerse lo suficiente ante la puerta de María. Si me permiten la irreverencia, no hagamos como el ángel que salió rápidamente y todavía no sabemos por dónde se fue. Bueno, yo podía haber inferido que la importancia de la Anunciación, porque es la imagen de tapa, ¿no? Que es una imagen, es una pintura de Simón Martini, de Siena, del año 1333. La parte central de la pintura fue considerada la obra cumbre de la pintura de Siena. La parte central porque la parte de los costados, los dos santos, fueron pintados por su cuñado, Lippo Memmi, y firmados por él, ¿no? Bueno, una historia extraña, como nos dice el libro. Fue representada, como nos adelantaba Adrián, fue representada de múltiples modos por pintores de distintas épocas. Yo les voy a contar un poco algunos hitos del libro, ¿no? El autor encuentra que hay algo que está ocurriendo con el lenguaje pictórico. El libro nos va a mostrar que el cuadro, el libro también piensa, pero el autor nos va a mostrar que el cuadro piensa, ¿no? En las diversas formas en que los distintos artistas interpretan la turbación, por ejemplo, la turbación de María, variando la curvatura del cuerpo, o en las proporciones deformadas, en el desvío del rayo divino, o en la irreverencia de representar a María con un vientre abultado y un botón desprendido. El autor encuentra que lo figurativo se extiende a partir de otros recursos. Existen propósitos del pintor, a quien el autor llama pintor teólogo, en tanto está haciendo una interpretación propia de la escena con elementos pictóricos. Bueno, nos va a decir que en las distintas pinturas el escenario y el diálogo son archiconocidos, pero cada pintor teólogo, podríamos decir, trata de figurar el misterio introduciendo cierta simbología de su propia cosecha, ¿no? En el escenario. Se intenta representar de diversos modos cómo la Anunciación a centrar lo divino en lo humano, Dios en el hombre, lo conmensurable en lo inconmensurable. También el autor, como ya nos adelantó Adrián, encuentra algo más allá de lo pictórico en el uso que hacen los artistas de la perspectiva. Por ejemplo, para desteologizar la visión del mundo, se utiliza en la pintura al hombre como medida de todas las cosas. Pero cuando se dislocan dos puntos de fuga, uno humano y otro divino, se está expresando el verbo divino encarnado en lo humano, ¿no? El verbo divino se expresa como una desproporción, una desmesura. Bueno, nos introduce en una perspectiva llamada depravada o perspectiva curiosa, y en la perspectiva anamorfótica más conocida por nosotros, que hemos trabajado el cuadro Los embajadores de Holbein, ¿no? La perspectiva entonces está allí también para decirnos algo, para introducir algo de lo no dicho en la escena que narra. El autor encuentra que la perspectiva no es simplemente una técnica pictórica, sino que constituye el equivalente a un dispositivo de enunciación. La distorsión entre proximidad y lejanía también son formas de decir del pintor teólogo. Lo inconmensurable está representado o figurado por una manifiesta desproporción. El autor nos muestra que los artistas se sirven de una técnica acabada para desconocer localmente sus leyes. Otro de los modos elegidos es el de Filippo Lippi, que, algo habíamos adelantado, representa, juega con una lectura herética del texto sagrado, ¿no? Desvía el trayecto del rayo divino, muestra a María con un evidente vientre abultado. Además, el rayo penetra a la altura del ombligo por un botón desprendido. El autor se pregunta cómo se le permitió semejante irreverencia, ¿no? Bueno, va a proponer que la construcción anamórfica de la perspectiva puede servir para considerar ciertas manifestaciones clínicas. Entender cómo cierta imagen se fue desconfigurando
cuál es el punto de vista desde el cual la historia o la otra escena se organizan de un modo legible. Cito: nuestra tarea con los analizantes es encontrar a ese pintor en la escena que pinta, como hizo Freud con Dora. Encontrar las desproporciones, las líneas de fuga, los falsos enlaces, la inesperada mancha en la tela, lo bizarro y lo herético en el cuadro que nos pinta el analizante. Leer el cuadro con el marco que el fantasma ha construido. Utiliza también la anunciación a María como apólogo de la turbación ante la confrontación de los cuerpos en el encuentro de las primeras entrevistas. La tensión sexual que domina la escena analítica, antes de la puesta en forma de la lengua. Entonces, con respecto a la entrada del análisis, va a proponer que para que estos dos se entiendan, se va a requerir una puesta en forma de la lengua, para hacerla mínimamente común a ambos, practicable, nos dice. En ambas escenas, en la entrada en análisis y la enunciación, la tensión se disipa como efecto de la terceridad en juego. Cito: parafraseando a Lacan, podríamos decir que cuando María abre su puerta al Señor, ya no tiene sentido la entrevista cara a cara, puesto que ya no es el ángel a quien se dirige, sino a Dios, lo que en nuestra terminología nombramos el lugar del otro. La escena se resuelve tanto en la anunciación como en la entrada, como en las entrevistas, al dar el signo de consentimiento. La palabra en juego en la escena no es la del ángel, sino la del Señor, por eso el ángel desaparece apenas María emite su consentimiento. El autor nos lega su hipótesis. Es necesario que el analizante, de un modo ciertamente homólogo al de María, consienta en ser trabajado por la palabra que proviene del analista, el que deberá anoticiarse de ese poder para no usarlo, ateniéndose a las reglas del juego que se ha de jugar. Bueno, también cito: un modo de escuchar es aquel que, estando dadas las coordenadas de la transferencia, se deja convocar por los detalles, por las desproporciones, por líneas de fuga que parecen no converger con las otras, falsos enlaces incluidos, por aquello que resulta bizarro en relación con el conjunto del relato. El autor va a aclarar que si nos ocupamos con tanto detalle de la enunciación, es que sitúa la encarnación del verbo divino en el cuerpo humano, es porque la pregunta que orienta este ensayo es: ¿por qué hablamos en vez simplemente de servirnos del lenguaje para comunicar? Parte de la premisa que cito nuevamente: un consentimiento debe ocurrir para hablar habitando una lengua común, para poder practicarla y eventualmente poder producir un decir. El consentimiento es una condición necesaria para disponer del habla. Entonces, la donación de la lengua va a situar en el principio el consentimiento. Va a encontrar también una relación entre consentimiento y asentimiento en la escena real del espejo, del estadio del espejo. El consentimiento de parte del niño, que deberá referirse al adulto, y el necesario signo de asentimiento por parte del adulto que posibilita esa lectura simbólica. Dijimos que el libro parte del principio de los principios para preguntarse por qué hablamos. Desde allí va a intentar echar algo de luz acerca de los autismos. Para eso va a ir aún más atrás del signo de consentimiento. Nos va a llevar a ciertos tiempos remotos. Podríamos decir con Pascual Quignard que lo más reciente es engendrado por lo más vetusto, ¿no? Así esos tiempos remotos nos lleva el autor, a lo que aparece en las primeras emisiones fónicas. La leo. Al trabajo que realizará la madre sobre esas primeras emisiones para articular la lengua y la lengua materna. Entonces, nos dice el autor, no es seguro que al principio sea el verbo. Al principio habrá sido el laleo. A partir de lo que el autor traduce como elenguación, es un neologismo, pero es el único y es pertinente.
elenguación será la intervención de la madre en la elongación de ese laleo, lo que opera para convertirlo en eco. Allí sitúa Conancier al espejo sonoro que antecede al espejo visual. Se trata de ritmos, ecos, cortes, imitación. Nos habla de la melopea materna, un canto regular, rítmico, un resonar que la madre hace con las emisiones fónicas del bebé, imprimiendo cortes en ese eco. Una traducción, puede ser tradición también, materna de el trabajo gozoso del laleo. Hasta aquí la elenguación, como la llama el autor, pero la lengua materna nos va a decir no es la de la nodriza ni la del canturreo o el laleo. Es la que conlleva la interdicción del incesto, a diferencia de la lengua que hunde sus raíces en algo prehistórico, o en tiempos prehistóricos. La lengua materna será aquella en la que nacimos o en la que soñamos, en la que podemos hacer poesía o tener fallidos. Es la lengua de la que los autistas no han podido apropiarse. Entonces la pregunta, ¿por qué hablamos?, requiere abordar el signo de consentimiento y aún más atrás. Una operación que ocurre a partir de un primer lenguaje que podríamos llamar, si el autor está de acuerdo, un lenguaje de pura musicalidad. Podríamos decir también con nuestras palabras que el sujeto es predicado, el sujeto es efecto de los predicados del otro, también de la sintaxis y la gramática. Pero antes, si las cosas van bien, o solo si las cosas van bien, el sujeto es efecto del consentimiento. Y aún así el consentimiento no es un punto de partida, sino de la lectura del libro se desprende que es un punto de llegada, ¿no? Se arriba al consentimiento por este resonar entre lenguas. Bueno, un libro puede pensarse también como un punto de llegada del autor, también un punto de partida. Por eso yo pensé el libro en relación a una saga, ¿no? Pensando en el autor, pensé el libro en relación a una saga, desde un nombre elegido, Trilce, pasando por poesía y psicoanálisis, que es un punto de referencia ineludible también para leer este libro, y que decanta por ahora, al menos en consentimiento y autorización. En poesía y psicoanálisis ya aparece el acento ligado a lo sonoro, ¿no? La superposición de los ritmos, en la confrontación de los cuerpos, el cuerpo marcado por el acento, el cuerpo emancipado de la monotonía calculada del ritmo. Podríamos decir, con las formulaciones de los dos libros ahora, que la melopea materna es monotonía y emancipación. Bueno, también en poesía y psicoanálisis trabaja la otra cara de la historia, ¿no? La palabra poética como una caja de Pandora, lo que el sujeto va a poder hacer con lo vetusto que lo engendró en esos tiempos remotos. No solo somos objeto de un lenguaje que nos parasita, no hablamos solo con palabras impuestas, somos como el poema algo que se le hace a la lengua. El lenguaje, nos dice el autor, también es parricida. Bueno, en poesía y psicoanálisis también nos va a decir que traducir es llevar al lector a la lengua del poema. Bueno, espero que hoy consigamos hacer algo de eso. Gracias. Gracias, Rubén. Bueno, vamos a escuchar ahora a Rolando Carotti, psicoanalista, doctor en psicología, ex profesor titular de teoría psicoanalítica en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, expresidente y miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, miembro de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata.
autor de varios libros, entre ellos Los tonos de la verdad, No hay relación sexual, hay relación social, Vagamos en la inconsistencia, Una sola gota de semen, El sexo y el crimen según Sade, El duelo, el malestar en la cultura y la clínica, El niño, el espejo y la mirada. Y más de 70 trabajos en publicaciones especializadas en nuestro país y en el extranjero. Bueno, Rolando, cuando quieras. Ahí está. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Enrique por la invitación a participar en la presentación de este libro, que, bueno, como siempre es un acontecimiento a celebrar, y realmente es muy bienvenido este libro, y voy a tratar de fundamentar por qué, haciendo referencias a distintas partes de este libro, que comienza con una clásica pregunta del psicoanálisis lacaniano: ¿por qué hablamos? ¿Por qué hablamos? Y Enrique afirma al principio que cabe responder a esa pregunta al modo de un eco, porque hablamos. Y agrega inmediatamente que hablar no es lo mismo que decir, lo cual ya anuncia algo que es una problemática que considero fundamental para establecer la diferencia entre el enunciado, la enunciación, y por otra parte el decir, específicamente el acto de decir. Ahora bien, Enrique no se detiene tanto en ese punto, sino que avanza por un camino realmente interesante que lo lleva a establecer algunas cuestiones fundamentales y algunas hipótesis originales, sin duda, sobre el problema del lenguaje, la lengua, la langue, el aleo. Enrique señala que en la primera sesión del Seminario 20, Lacan plantea que su posición en la transmisión del psicoanálisis es la posición, tal como él mismo lo pretendía, la posición de analizante. Y aclara que analizante de su querer, analizante de su no querer saber nada. Frente a esta afirmación lacaniana, Enrique se pregunta de qué no queremos saber. Y responde rápidamente de una manera precisa cuando dice que no queremos saber nada de aquello que nos sacude nuestra complacencia con lo establecido en nuestra vida cotidiana. E inmediatamente después afirma que ningún ser consciente, ningún ser hablante puede pronunciar lo innombrable, como es el caso del nombre de Dios. O bien todo aquello que es finalmente indecible y que en términos de lenguaje, aclara Enrique, se dice con palabras nuevas o inadecuadas a su uso gramatical común. No querer saber nada no es lo mismo que soportar un no saber. Esta afirmación me parece muy importante porque además le agrega otro aspecto, porque dice, no querer saber nada no es lo mismo que soportar un no saber o querer un no saber. Es decir, que plantea tres formulaciones que juegan con estos términos del querer y el saber en forma afirmativa o negativa. No querer saber, soportar un no saber o querer un no saber. Y querer un no saber es
hacerse incauto de la producción inconsciente, es decir, dejarse trabajar por ella, dice Enrique de una manera muy atinada, porque aclara que esto además implica un trabajo sin prisa ni urgencia por otorgarle un sentido. Una manera muy precisa también de decir lo que Lacan afirmaba cuando planteaba no hay que apresurarse a comprender. Esto lo lleva a una cuestión teológica fundamental que está ligada a la problemática de Dios, Dios pensado tradicionalmente como verbo, pero Enrique prefiere invertir y plantear que el verbo es Dios. Y dice, aquí no es el verbo, sino el otro el que se encarnaría, pero por cuanto el lenguaje está fuera del cuerpo y por no manejar los hilos que mueven a ese cuerpo, el otro no se encarna, sino como incorporación. Como decía recién Rubén, Enrique se refiere al problema del consentimiento, que es un concepto que está ya en el título de este libro. Y se refiere al tan mentado consentimiento informado. Un consentimiento que tiene en el uso habitual de esa expresión en la medicina, es cierto, un uso muy particular, porque en general aquel que firma el consentimiento informado acepta en realidad la terminología sin conocer muy bien de qué se tratan los peligros inherentes a la terminología técnica usada en ese llamado consentimiento informado. De ahí es que me parece importante evocar una experiencia muy conocida por todos, que es aquello que sucedió en la década del 90, en el despacho oval de la Casa Blanca, donde la oralidad desplegada en ese despacho oval condujo al presidente de los Estados Unidos a que tuviera que confesar su vida sexual íntima a todo el mundo, gracias al poder de una sola mujer llamada Mónica Lewinsky. El presidente Clinton seguramente ignoraba el código del Antioch College de Ohio, un reconocido centro universitario, fundado en 1859, que fue la primera universidad de Estados Unidos abierta a las mujeres y a los negros, y que desde hace algunos años es además un campus piloto para el comportamiento sexual. La propuesta de ese código es bastante clara. Establece que todo acercamiento sexual debe ser advertido en forma explícita y que no podrá realizarse sin que antes exista el previo consentimiento del partener. Los alumnos y alumnas siguen una norma de severidad aplastante, según la cual nadie da un paso en el contacto físico sin pedir previamente permiso. De esa manera, si un estudiante desea besar a una estudiante, le solicita su consentimiento. Y si quiere acariciarla en una determinada zona, le pregunta concretamente si a ella le gustaría. Por otra parte, la aceptación de uno de los pasos que podrían conducir al acto sexual no supone necesariamente
un acuerdo respecto del siguiente. De modo que el avance en el proceso erótico requiere una negociación y una recontratación constante. De manera concordante entonces con la tradición paranoica de la sociedad anglosajona, esa exigencia contractual de las relaciones sexuales se presenta como la mejor opción para sustituir el depreciado código clásico que regula el vínculo sexual entre el vínculo entre los sexos. Entonces, condenados a abandonar los modelos tradicionales y a falta de auxilio en un orden natural de conducta, los ciudadanos enajenan sus tentaciones a la coerción contractual en la ilusión de que una prevención simbólica será capaz de absorber lo real del sexo, el malentendido del deseo y la eterna equivocidad del encuentro entre los sexos. En el fondo, lo que se persigue de esa manera es la extirpación radical de todo signo del deseo del otro, deseo que, como sabemos, solo puede subsistir bajo los auspicios del misterio, de la opacidad y de la verdad como un decir a medias. Esto es algo que me evocó el texto de Enrique, porque ya en el comienzo él hace un despliegue realmente interesante, muy interesante y original, a partir de dos obras, una de la época gótica y otra del Renacimiento, y una tercera que funciona, dice Enrique, como una bisagra entre esas dos. Son cuadros sobre la Anunciación, Simone Martini, Ambrogio Lorenzetti y el Frangélico. Esta selección de tres pintores en torno a la Anunciación, en sus cuadros en torno a la Anunciación, le permiten plantear tres aspectos enfatizados de manera diferente en cada uno de estos cuadros que remiten a la misma escena, a tres interpretaciones de la respuesta de María, en un caso la turbación frente a la noticia, frente a la anunciación, la turbación, en otro caso la diferencia entre el diálogo con el ángel y las palabras hacia Dios, y en el tercer caso, el consentimiento en las palabras que entran en la columna en ese cuadro. Bien. Hay muchos conceptos desarrollados en este libro y me quiero detener brevemente en el baño del lenguaje. Como Rubén también hizo alusión al baño del lenguaje, yo voy a recordar dos o tres apreciaciones que hace Enrique en el texto. Porque él recuerda las dos oportunidades en que Lacan utiliza esa expresión en el Seminario 4, y luego una tercera oportunidad en la cual Lacan se refiere también a este baño del lenguaje en el breve discurso en la Organización de la Radio y Televisión Francesa, que dictó en 1966, que pronunció en diciembre de 1966. Y esta idea, dice Enrique, de un bebé que nace y se lo sumerge en un baño del lenguaje, retoma la fórmula de Jesús que dirige a sus discípulos. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, una inmersión en el nombre. Me pareció realmente original esta idea de pensar este baño del lenguaje en relación con el nombre, o con los nombres en relación a la Trinidad. Introducir al bebé en ese baño, dice el texto de Enrique, por cierto,
no se trata solamente de desear su venida al mundo y preparar la bañera, hay que enseñarle qué y cómo hacer en el agua. Algunas citas de Bárbara Cassin, otras referencias a diversos autores, le permiten a Enrique avanzar en esta diferencia tan importante entre la lengua materna y la langue, habitualmente, o muchas veces, por lo menos muchas veces, confundidas. Y esto, a su vez, lo introduce en una problemática clínica esencial, como es la del autismo. Y ya para ir concluyendo, retoma el problema del balbuceo, que supone una relación de disyunción entre el que emite sonidos y aquel que no reconoce esos sonidos como articulados en una lengua. Y juega con la problemática del eco, por lo tanto la resonancia. El valor otorgado por Enrique al eco y a la resonancia le permite también establecer algunas cuestiones muy importantes en torno al valor que tiene el balbuceo en la relación entre la madre y el niño. Por eso es que si la lengua materna está ligada a la que tiene eficacia en la interdicción del incesto, dice Enrique citando a Mellmann, la langue, en cambio, implica la sonoridad que en la medida en que no se somete a la represión, puede jugarse en el tono, en el timbre, en el canturreo. Y por eso cita Enrique a Lacan en una expresión que es muy clara en lengua francesa. Cuando Lacan hace jugar el laleo, en l'on-la, l'on-la, l'on-lè, l'on-lè, de l'on-la, ça se chante, en la ocasión de Joyce, cuando escribe esta cuestión del laleo, la frase sigue. Bueno, la elenguación, que es un término que propone Enrique, la define como un trabajo de amasado que indica que la masa sonora se constituye en un objeto entre la madre y el niño, el bebé. Y por eso afirma que quizá no es solo el pecho el primer objeto oral, sino que también está en juego esta oralidad jugada desde el punto de vista vocal en el laleo. Bueno, yo me voy a detener acá para felicitar a Enrique por este libro, agradecerle a Enrique y manifestar mi alegría por estar presente y poder decir algunas palabras sobre su producción. Muchas gracias. Gracias a vos, Rolando. Gracias, Rolando. Bueno, vamos a escuchar ahora a Diana Boronowski, miembro analista MA de Mayéutica Institución Psicoanalítica desde 1981. Fue presidenta de dicha institución desde 1992 a 1999. Dicta cursos y seminarios en varios países y ciudades de la Argentina y del exterior. Publicó y publica en la revista Retórica. Actualmente forma parte del comité editorial de dicha publicación, órgano editorial de Mayéutica. Publica y publicó artículos varios en revistas especializadas y numerosas publicaciones nacionales y extranjeras, entre otras en el libro de autores varios, La eficacia del inconsciente, El síntoma, consecuencias clínicas, en la revista Lapsus Calami. Compiló el libro El control, cuestión para psicoanalistas. Presenta sus trabajos en los congresos de Convergencia, Movimiento Lacaniano por el psicoanálisis freudiano,
red multiinstitucional de carácter internacional, desde su fundación en 1998 en Barcelona. Presenta trabajos en la Reunión Latinoamericana de Psicoanálisis desde su fundación en 1986. Bueno, le damos la palabra, Diana, cuando quieras. Buenas noches, gracias. Buenas noches a todos. Gracias, Enrique, es una alegría estar hoy acá y compartir la presentación con amigos y colegas. Voy a hacer algunos comentarios, voy a tratar de no repetirme en cuestiones que ya comentaron mis amigos. Hoy nos encontramos con el tercer libro de Enrique Tenenbaum. Después de su Lacan, el nudo nos entregó Poesía y psicoanálisis, que entiendo y estoy de acuerdo, como lo mencionara Rubén Goldberg, que hace una saga, o sea que es bastante interesante seguir la secuencia de este segundo libro, Poesía y psicoanálisis, que también tuve el gusto de presentar, que es, continúa, digamos, sus planteos en el libro que hoy presentamos, Consentimiento y autorización en la clínica psicoanalítica, autismos, lengua materna, linaje, transmisión. Agradezco entonces esta distinción de ser nuevamente invitada por Enrique y voy a proponerle su lectura, ya que a mi entender es un libro que puede levantar el interés del lector. Los que nunca leyeron a Enrique pueden llegar a sorprenderse del modo en que el autor trama la compleja red de los campos interdisciplinares y que en esta ocasión pone un especial subrayado en la plástica. Y tengo que agradecer a esta lectura, poder aprender esta vez, en la letra de Enrique, cómo articula e importa del arte plástico para el psicoanálisis. Más específicamente, como ya se señaló, y es donde yo me voy a centrar porque es lo que realmente creo que es el punto muy original del libro, tiene que ver con la plástica, con la pintura religiosa. Inspirados Freud por la Gradiva, el Moisés de Miguel Ángel, Dostoyevsky, los embajadores de Holbein, Hamlet, Don Giovanni y Joyce para Lacan y tantas otras expresiones del arte, o como lo llamara Roberto Harari, la polifonía del arte en psicoanálisis. Voy a recuperar una cita de su libro anterior, la rescato hoy para parafrasearla. Es lo que Enrique lee en la cita de Lacan. Cito: lo que el analista logra escribir no tiene nada que ver con lo que el analizante aprende a leer. Digo yo que lo que un analista logra leer no tiene nada que ver con lo que el escritor aprende a escribir. Y esta es la situación para mí esta noche, hablar a partir de lo que Enrique escribe y no contarles lo que ustedes pueden leer, sino solamente algunas impresiones que provocó mi lectura. La lectura, y más aún el estudio de un libro de psicoanálisis, es un acto solitario, íntimo, no compartible, aunque en un segundo tiempo tenga lugar un intercambio, como el de hoy. Pero la primera inmersión es en solitario, es quizás el acto solitario que más extiende nuestra concepción del mundo, de la vida y de los sujetos que somos. Si el anhelo de Lacan, lo ha dicho más de una vez, era el de ser leído convenientemente, hay que disponerse a dejarse entrar en este libro, apreciar desde el principio la belleza de sus tapas, ya que desde el primer contacto prometen la intensidad de sus desarrollos. Ahora bien, ¿qué autor no anhela ser bien leído, lejos de toda complacencia, o sea, con un interés despertante? Por ejemplo, toda la vida del escritor que fue Lacan podría resumirse en el anhelo de ser leído convenientemente, lo dijo en Literature, no solo en los escritos del 66, también en los Autres écrits, aparecidos en 2001, deben ser descifrados, leídos como rebus, y cada párrafo de ese escrito será sometido al trabajo de la palabra y a la asociación del decir. Intento concentrarme entonces en algunas cuestiones que soslayan propiamente el contenido del texto. El libro, al que lo interesa, y los invito, lo va a leer.
voy a abordar por otro lado mi comentario, a invitarlos a una experiencia de lectura. El número de cuestiones que se despliegan se abren sobre otras nuevas. Hay un repertorio de articulaciones complejas, interesantes, invitantes, que se nos presentan y merecen ser trabajadas una a una. El armado, la construcción, la arquitectura del libro se divide en dos partes. La primera está dedicada al signo del consentimiento y consta además de 3 apartados y una adenda. Y la segunda parte abarca el tema llamado linaje y transmisión, un asunto de mujeres. Intentar entender algo más de los enigmas del parlante ser es entonces lo que sigue estimulando a la producción de Enrique. La pregunta que se me presenta cuando se publica un libro sobre cuestiones que importan al psicoanálisis no es sobre el tema. O sea, los temas son siempre los mismos, son los temas clásicos que nos tienen, sino las invariantes. Las invariantes es el tratamiento que se da a dichos temas. Y Enrique entra por caminos verdaderamente originales y nos lleva en un viaje que sorprende y estimula su modo de encarar los conceptos, que orientan y en ocasión desorientan y nos empuja hacia aperturas insospechadas. Lejos de arborizarse al infinito y de modo ecolálico y metonímico con uso de jerga que en general invita a abandonar la lectura. Enrique es un estudioso dedicado, fino en sus articulaciones, como ya dije, investigador de riquísima bibliografía que nos es generosamente ofrecida, con lo que extiende el horizonte y amplía o explica, despliega su idea central y abre nuevos surcos en el necesario y no siempre presente trabajo de articulación con la clínica. Me repito, pero digo cosas diferentes, dijo Lacan, y hago mío este pensamiento. La intervención. La intervención es una herramienta de la que Enrique se sirve, y si en el libro previo eran los poetas, ahora son los pintores de la pintura religiosa del Renacimiento. Intervenir significa llevar a cabo un trabajo que alguien efectúa sobre lo que produjo otro, en este caso, un artista. La intervención es un acto a la segunda potencia que modifica, agrega, extiende, clinamea, porque el que interviene toma como referencia la obra de otro. Tenemos por otro lado la fidelidad del estilo, que es el conjunto de características o cualidades que diferencian y distinguen una forma de escribir de otra. Se lee en este libro el estilo de Enrique. Ahora bien, el lector puede decidir entrar por alguno de los capítulos que ya fueron mencionados por mis amigos de la mesa. No se le va a dificultar la comprensión, porque no es un libro unitario, aunque hay un tema central. En todo caso, si se presenta alguna dificultad, no va a ser por ese lado, sino por la frondosidad de conceptos en juego. No espere el lector encontrar juicios planos, que respondan de modo directo a las interrogaciones que el texto suscita. Por el contrario, nos encontramos con afirmaciones fuertes, con un ritmo de escritura que reclama un lector atento y concentrado para seguir a Enrique en afirmaciones que arriesga. Son las suyas propuestas novedosas a problemas clásicos, tal como se dijo ya. ¿Por qué hablamos? ¿Qué quiere decir hablar? ¿Por qué hay sujetos que no hablan? ¿Qué sucede cuando el que habla es el analista y cuando no lo es? ¿Quién lo autoriza y por qué? Intervención a partir de la anunciación. Yo me apoyo en este principio del libro, que me gustó mucho este modo de arrancar, porque si bien es consensuado por la mayoría de los analistas que la importación teórica de otras disciplinas es fundante de un campo, es tan aceptado como rápidamente dejado de lado, por lo que se aprecia en ocasiones en la producción de buena parte de los trabajos de la comunidad psicoanalítica, donde es notable la ausencia del debate de ideas y de la controversia. Freud llamó el interés, desinterés. Me cito en lo que dije en la presentación de Poesía y Psicoanálisis, porque encuentro que vale, y lo sostengo,
en la apreciación de este tercer libro de Enrique. Dije en aquella ocasión que Das Interés, dice Freud, fue traducido como el múltiple interés del psicoanálisis, es verdaderamente es el interés por el psicoanálisis. Es sabido que no se trata de la aplicación, sino de cuánto el arte tiene que dejarse fecundar por el psicoanálisis y recíprocamente. Cómo hay premisas que tienen que ser incorporadas, diría más bien, más a la estética, a la teoría del arte, en el sentido de un motivo de movimiento, de exportación del psicoanálisis hacia la disciplina y no un modo de rebajarla, como cuando se hace psicoanálisis aplicado. Esta me parece es otra manera freudiana que hay que tomar en cuenta en este nuevo libro de Enrique. Más precisamente, toma la obra de las versiones plásticas de los pintores del Renacimiento italiano y sus bellísimas versiones de la Anunciación de María. Como sabemos, la misma se desarrolla en 4 momentos o tiempos, desde el arribo del ángel Gabriel, momento de la Anunciación que se conoce como la Anunciación de María, que retrata el primer consentimiento informado relatado por Lucas el Evangelista, y luego pintado para la posteridad por gran oferta de versiones, como asimismo comentado por varios doctores de la Iglesia. Uno de ellos era Fra Roberto Predicador, que recorría la mayoría de los temas que trataban los pintores y explicaba el significado de los acontecimientos, guiando a sus oyentes en las sensaciones de piedad que correspondían a cada uno. El pintor y el predicador eran el uno para el otro. La predicación es preliminar o marginal al drama visual de María que presenta el pintor, y en el que Enrique toma apoyo para desplegar el tema central de su libro Consentimiento y Asentimiento. El pintor representa la crisis de María, y hay maravillosas versiones pictóricas, desde Botticelli, Caravaggio, el Greco y muchas más, que pueden disfrutar en los museos del mundo y por supuesto también ahora en la web. El tercer misterio de la Anunciación es denominado coloquio angélico y comprende 5 condiciones loables de la Virgen bendita, y ellas son: inquietud, por el saludo amplio y majestuoso, el ángel le comunica cosas tan grandes y maravillosas, ella en su humildad queda asombrada. Reflexión, interrogación, sumisión y mérito. La mayor parte de las anunciaciones del siglo XV son que, según los pintores, van tomando alguno de estos momentos que Enrique también toma. Nuestro autor hace hincapié en la turbación de María, que no se sabe si es por la presencia del ángel o por su mensaje, pero Enrique lo adjudica, como muchos críticos de arte, a la presencia de los cuerpos, a la confrontación. La turbación la recomienda San Bernardino en un sermón que tilda de hombre y no de ángel a Gabriel, y recomienda a las jovencitas turbarse mientras no pueda reconocer las intenciones del hombre. Pero María sale de la turbación cuando, preñada por la palabra del Señor y siendo elegida, consciente, y el ángel desaparece. Tomando, como digo, esta obra de la cultura religiosa, Enrique emprende un viaje a través de los siglos y del arte y nos lleva, haciendo un salto fantástico, hacia las entrevistas preliminares, al inicio del análisis. Dice el autor que la entrevista cara a cara concluye cuando se instala en nuestra terminología el lugar del otro con mayúscula. Se trata entonces de tomar como apólogo la escena de la Anunciación, a fin de considerar qué cosa: el tiempo, la temporalidad en las entrevistas, perturbación, comprensión, consentimiento. Entonces, a partir de la obra plástica nos dirige hacia la puerta que entra en dichas obras y que toman el tema del consentimiento para importarlo, señalando, por supuesto, las diferencias, ya que el analista no es como el ángel Gabriel, que se retira de la escena después de la Anunciación. Si bien se trata de dos que se juegan en la confrontación de los cuerpos y de cierto erotismo, está lo imprevisible de la noticia,
En el caso de María se trata de comprender el mensaje divino y ya no es al ángel a quien se dirige, sino a Dios. Tiempo, temporalidad necesaria, pero tiempos lógicos necesarios en la experiencia del análisis. Las referencias. Una ética de trabajo es un modo personal e intransferible de hacerlo. Como los dos libros previos de Enrique, este no es una excepción. Sigue su vocación de escribir para hacernos estudiar, de incursionar en otros campos de los que se nutre, autores de consulta para debatir o no sus apreciaciones y acompañarse de todos los amigos autores del campo del arte, de la filosofía, del cine y la poesía, que son sus compañeros de ruta, que comprende una amplia referencia bibliográfica prolijamente ofrecida de lecturas para aclarar dudas, para generarse nuevas, para sorprenderse, lo que es más que bienvenido para el lector curioso, en fin, para acordar y sentir en un fructífero intercambio al que Enrique nos convida. Labor minuciosa y afinada de problemas a los que se refiere y nos deja la pista. Consentimiento y autorización están indicados en nuestra práctica y es lo que distingue al discurso del analista. Y la palabra es un medio con el cual el sujeto opera, pero en condiciones que están desplegadas en este libro que definen una singularidad. Esta singularidad se distingue porque no es un lenguaje generalizado simbólico. Cuando la palabra funda un hecho, eso es un decir, y se señala en este libro, una vez más, la diferencia entre hablar y decir. Se trata del decir, en tanto, como sabemos, define un acontecimiento, un suceder inédito. La dirección de la cura va en el sentido de hacer hablar, y el habla misma opera, quiere decir que no comunica nada. La realidad operatoria o la Wirklichkeit para el psicoanálisis está en función del habla, y este libro, en la segunda parte específicamente, desarrolla esta cuestión. Ocuparse con tanto detalle, la enunciación, seguir a los críticos de arte, puesto que en el horizonte es el cuerpo que habla, es una relación que establece con el Renacimiento florentino, y señala que debe leerse este Fiat en relación con el Fiat Lux que abre el Antiguo Testamento. La pregunta fundamental no es tanto qué quiere decir hablar, sino por qué hablamos. Cuando se habla en análisis se trata de dos que se hablan para decir algo. Y cito al autor. Es en eso que lo que se habla en análisis es muy diferente a lo que se habla convencionalmente. Para que ello ocurra es necesario, entonces, viene acá su tema fundamental, el analizante de su consentimiento. ¿En qué? En que consienta en ser trabajado por la palabra del analista, el que debe anoticiarse del poder que la transferencia le otorga para no usarlo. El autor quiere que se entienda por qué recurre a los artistas. Se trata de que el analista, como el pintor, prescinde de normas constructivas de la perspectiva, pero sirviéndose globalmente de ellas. Si el artista incide con un detalle apenas legible, un desvío, un clinamen para hacer ver otra cosa, el analista también lo hace para hacer escuchar otra cosa, y el analizante pinta con su relato produciendo una operación que consiste en determinar qué punto de vista oído es aquel en el que la historia se organiza de un modo legible, entendiendo aquí por historia lo que Freud llamó la otra escena. ¿Cuándo se produce el asentimiento? Nos dice el autor, cuando el analista ha dado en la tecla. Respecto de la palabra, sirvámonos una vez más de Heidegger en Camino al habla. La capacidad de hablar constituye el rasgo esencial del hombre. Si no habla, no es hombre. El habla no es una obra, es una acción en que el sujeto y el mundo se construyen. Muy bien, para ir terminando, preguntémonos en esta oportunidad, ¿cómo se ha llegado a la existencia de nuestra clínica? Importa considerarla como una dimensión de transformación, más que como un método, o como la aplicación de un método.
han hecho falta verdaderamente una serie de pasos para llegar a esta clínica psicoanalítica. En realidad, si pensamos sus trayectos, recordemos a Charcot y a los principios de Freud cuando ponía su mano sobre la frente de los pacientes. Y es con el quiebre de estos métodos que se fueron construyendo clínicas. Se trata entonces de rupturas en el sentido de disolver y fundar, y este libro no está ajeno a esta operación, con la que se abre un camino. Es uno de los modos posibles que nos ofrece Enrique de dar cuenta de esa ruptura. Enrique, te felicito por este libro, ha sido un gusto y un placer su lectura, y agradezco una vez más que me hayas invitado, y te deseo muchos lectores y muchos comentarios. Gracias. Gracias, Diana. Bueno, le damos la palabra a Enrique. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que están presentes esta noche. Gracias a los presentadores, me convencieron, lo voy a leer el libro. Y quiero decirle que es más difícil escribir los agradecimientos que el libro mismo. Pero bueno, allí vamos, voy a hacer algunos agradecimientos. Voy a empezar por Quique Jiménez, Cascada de Letras, por el vértigo que le imprimió a la edición, por la paciente respuesta a mis requerimientos puntillosos, y por la magnífica tapa que supo conseguir. A Santiago Tenenbaum por la foto de la solapa, por su asesoramiento constante en recursos estéticos y medios expresivos, y por su manera de hacer menos difícil esa otra tarea imposible que es la de paternizar. A las amigas y amigos que acompañaron la escritura del libro, algunos de ellos aún sin saberlo, a los que me aportaron referencias, títulos, citas, comentarios, entusiasmos. No los voy a mencionar ahora, están consignados en las notas al pie a lo largo de los capítulos. Espero que cuando lean el libro se encuentren en él, y espero que lean el libro. A Fabián Ingenito y a Carlos Celentano, y a todos los que han pasado por el taller de autismos y psicosis ILSE, taller en el que he aprendido tanto, y de donde me tomé la licencia de hacer como Freud, que introdujo el narcisismo leyendo a Schreber, hacer como Lacan, que inventó el síntoma leyendo a Joyce. Yo me tomo el atrevimiento de introducir a mi vez, a partir de la clínica de los autismos, un término nuevo para situar la entrada del cachorro humano en la lengua. Fue mencionado, la elenguación. Agradezco al azar que me llevó a estudiar el estilo gótico internacional con Miguel Ángel Muñoz. Diana lo sabe, hablamos de eso varias veces, en el Museo Nacional de Bellas Artes. Ese azar me permitió reconocer en el cuadro de la tapa, el de Simone Martini, cómo el artista se sirve de la característica curvatura gótica de los cuerpos, el cuerpo de María en este caso, para representar su turbación, la que, como recordamos, es un grado de la angustia. Gracias al azar otra vez que me permitió, haciendo tiempo en la librería del Centro Pompidou, dejarme tomar por la mirada que me dirigió la tapa de un libro, que se llama On n'y voit rien, no se ve nada. Libro que devoré con fruición y que me allanó, gracias a su autor, Daniel Arase, el camino para entender el doble juego de la perspectiva, para representar el mundo finito y figurar el infinito, lo que Lacan sintetiza como la cópula de lo idéntico con lo diferente. Gracias a Lacan, por cierto, quien aventando mis ignorancias me hizo leer a Panofsky y logró hacer de esa lectura casi una guía de museo para admirar la perspectiva en la primera enunciación de la historia concebida de ese modo, la de Ambrogio Lorenzetti en la ciudad de Siena. Gracias a Lacan, que me hizo leer a Baltrusaitis y sus perspectivas depravadas, y con ellas ir a meterme en el convento de los mínimos en Roma, para fascinarme entre las anamorfosis pintadas en sus muros, con el valor clínico que pude recoger de esas experiencias. Gracias a mis eventuales compañeros de ruta por su infinita paciencia en los museos, a mis anfitriones en Roma, en París,
y al valor del dólar en otros tiempos, valor que me permitió viajar. Vamos a los presentadores. Gracias a Adrián Fieta, con quien transitamos TIRSE desde su fundación misma. Y él con la misma predisposición y constancia, en acuerdos y desacuerdos, en marchas y contramarchas, en los caminos estrechos y en los más anchos, siempre al pie del cañón y siempre con sus lecturas tan personales como novedosas, como la que hizo hoy del libro. Un gusto tenerte aquí, Adrián. A Rubén, amigo en las buenas y en las malas, aunque diga quién es el autor para condicionar al presentador. Rubén siempre dispuesto a escucharme de forma precisa para evitar que yo pegue algunos volantazos y me vaya a la banquina. Y aclaro, Rubén nunca se subiría a un auto que yo maneje, eso está claro. Rubén fue mentor de que el título del libro fuera el que es, porque cuando le comenté el título original, que yo no voy a repetir cuál era, me dijo, si querés que lo compre no podés poner ese título. Gracias, me sermoneó. Rubén además es un lector preciso y amable, aunque no regala nada. Porque no es. Bueno, a mí me gusta reincidir, ya Diana mencionó algo. Rolando fue uno de los que presentó mi primer libro, es un gusto que esté también acá Edgardo Sirve, que participó también como presentador de ese libro. Diana el segundo. Entonces, reincidiendo, sigo con los agradecimientos. A Rolando, su lectura introdujo la oralidad presidencial en el libro. Gracias, no sabía que eso estaba presente. Con Rolando hemos compartido encuentros sociales y amistosos y no hemos compartido demasiados espacios en relación con el psicoanálisis, pero cada uno de ellos que hemos compartido ha sido para mí ocasión de aprendizaje y de viva transmisión. Su relación a la estética y a la historia, su fineza de análisis, su claridad conceptual, su retórica, hacen que escucharlo y leerlo sea un placer. Y para mí fue un honor escuchar cómo mi libro reverberaba en sus palabras. A Diana, de quien admiro su modo de entrar a los textos, un modo que es tan intenso como riguroso, como alegre. Y es esa una alegría que transmite en cada ocasión en la que la escucho. Lo serio no se lleva mal con la alegría. Además, Diana aporta un rasgo muy particular y que aprecio especialmente. Una generosidad sin par en el trabajo compartido. Una alegría tenerte acá, Diana. Por penúltimo, agradezco desde este lejano cuadradito a quienes durante la pandemia en la cual este libro fue escrito, me acompañaron con afecto, con amor y especialmente con aguante. Finalmente, a Cecilia Scosopoli, por su intermedio a todo Tirso Buenos Aires, no solo por mantener viva la llama en estos 8 años que cumpliremos dentro de un par de días, sino también por haber resistido con hidalguía 2 de los 3 embates que menciona Freud como amenazas por estar y malestar en la cultura. Resistencia de Tirse, que me permite seguir inscribiendo allí mi apuesta por el psicoanálisis. Gracias. Gracias, Enrique. Bueno, Los dejo con Cecilia Scosopoli, que algo tiene para decirles. Bueno, en principio, sí, ahora vamos a abrir el espacio para quienes quieran hacer algún comentario. Lo que les voy a pedir es que utilicen la función de levantar la mano y bueno, y así van a poder ir haciendo sus comentarios. ¿Y buscar la copa también, pues se puede? Bueno, sí, claro, podés ir preparándola. Por supuesto. Sí. Bueno, Patricia, vos estás por ahí, vas dando... Muy tímidos parece.
Edgardo levantó la mano, Edgardo Senfín. Edgardo. Desmuteate, Edgardo, porque no te escuchamos. Por favor. Ahora sí. Bueno, buenas noches a todos. Quiero decir que felicito realmente a Enrique por este nuevo libro. Yo lo tuve la semana pasada y realmente no pude abandonarlo hasta que no lo terminé. Puedo decir que es un exquisito libro, lleno de ideas, de continuaciones, de problemáticas absolutamente actuales en la práctica psicoanalítica, y que, bueno, nos habla de... Hoy Enrique dijo una palabra que yo también había usado en la presentación del libro anterior que hicimos el sábado en Rosario sobre la formación del analista y la autorización del analista, que es la puntillosidad, ¿no? Es decir, yo lo había dicho en relación a lo que había escuchado en una entrevista que habían hecho a Dalí, que me hizo en parte revalorizarlo, cuando él decía que admiraba el puntillismo en la pintura, ¿no? Creo que también dije que Enrique es un puntillista en la escritura y en la relación a cómo entender esas cosas que a veces repetimos sin pensar y que él, y eso se lo tenemos que agradecer, nos hace ahondar en, no digo la respuesta absoluta, sino en la problemática que eso implica. Así que bueno, quiero decirles que es un libro excelso y que merece realmente varias lecturas, sin duda. Y yo para terminar quiero decirles que con Enrique hicimos una experiencia el sábado pasado en Rosario, cuando hablamos a una radio mirando al río y viendo cómo pasaba la gente a nuestro lado, y que yo le dije que confirmaba en esa experiencia esto que nos había adelantado Lacan, que el gran otro no existe. Bueno, yo, entre otras cosas, además, escuchándolos y leyendo el libro, también, digamos, llegué a otra conclusión, ¿no? Que uno diría que también la conocemos, que es que leyendo el libro uno se da cuenta que tampoco existen los santos y las santas. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Edgardo. Muchas gracias. Al otro se lo llevó el río, parece, ¿no? No sé, podría decir unas palabras acá, Enrique, del otro lado del río. Claro, tocayo. Bien. Bueno, les cuento que en mi retorno de este lugar justamente que hablaba Edgardo, que estuvimos en Rosario, tuve 3 horitas arriba del buquebús que me permitieron no hacer una lectura profunda del libro de mi tocayo, pero sí una lectura, digamos, picoteadora. Picoteé fragmentos que fui tomando y que me fueron captando y que me fueron mostrando o estimulando a una lectura más profunda que voy a realizar, obviamente. Porque me parece que hay muchas puntas abiertas en este libro y me parece que es sumamente interesante poder trabajarlas, poder estudiarlas. Es un libro para estudiar. Así escuché atentamente a los presentadores, a quienes conozco y bueno, tengo mucho afecto y además conozco la capacidad de lectura que tienen y les agradezco la lectura que hicieron del libro de Enrique. Pero tengo solo una pregunta para Enrique que no quiero que la desarrolle, simplemente se la dejo como pendiente, porque una de las cosas que me quedó fue la siguiente. Tal vez esté contestada en algún momento del libro, que no picoteé o que no encontré,
porque no lo leí totalmente, y es que él en un momento, no recuerdo, pero creo que dice algo así como que del consentimiento del fin del analista, del fin del análisis, será para otra oportunidad. Algo así decís, ¿no, Enrique? Y eso me interesó muchísimo. Entendí el concepto del consentimiento del analizante y de que hay algo que está en común en el consentimiento y que es la palabra, ¿verdad? Pero Enrique plantea que hay un consentimiento del analista y del fin del análisis que a mí me deja muy interrogado y que me gustaría mucho solamente, Tocayo, que me dijeras un par de frases que me llevaran a tu texto para poder pensar eso que planteás. No sé si soy claro, pero es eso. Mientras alguno más toma la palabra, te contesto rápidamente. Primero me diste la idea de que el libro se venda en Buquebús, ¿no? Y me hiciste saber que en 3 horas no se lee. No. Okay. No. No. Eso seguro que no. No, bueno, no se lee. Bueno. Y lo del consentimiento del analista al fin del análisis, claro, ¿qué te puedo decir? No está desarrollado en el libro. Justamente me haces la pregunta de lo que no está desarrollado. Así que será para la próxima, pero tiene que ver con una cuestión que, bueno, con algunos venimos en distintas instancias y en el grupo en que tanto Edgardo como vos participamos, está planteada, si cuando termina el análisis hay analista para dar consentimiento o no. Ok. Va por ahí la cosa. Sí, yo pensé que venía por el lado de esa cuestión. Y ya preanuncia que ya me imagino cuál es tu respuesta, pero no me voy a adelantar. Bueno. Pero podés decirla para que los demás no estén con la intriga también. Y yo diría de que cuestionarías mucho esa cuestión del consentimiento de parte del analista. Te ganaste el Grundy. ¿Eh? Te ganaste el Grundy. Te conozco. Bueno, no sé si, Patricia, hay más manitos. No, Vamos por a ahora no. brindis. Vamos a brindis. Bueno, Pero gracias esperen. por acompañarme. Espera, Enrique, espera. Que antes les damos ocasión que todos vayan a buscar su copita y agradecerles a todos los que están aquí, especialmente a los que han hecho sus comentarios, a Diana, Rolando, Rubén y Adrián. Muy disfrutable el modo en que cada uno hizo pasar su lectura, desde donde es posible, que es desde un punto de lectura. Y bueno, y particularmente a Enrique, a vos, por entregarnos este libro con estas apuestas fuertes de lectura que, bueno, nos ponen a trabajar, nos causan, y bueno, y renuevan el entusiasmo, y agradecer la invitación a coordinar este espacio, este encuentro hoy. Y bueno, y ahora sí, si están con las copas, como toda celebración, llegó el momento del brindis. Así que bueno, ahora sí, Enrique, lo que querías decir. No, eso, gracias de nuevo por quienes han persistido hasta el final de esta presentación, gracias por los comentarios, también por los mensajes en el chat, y bueno, a la voz, se dice buenos augurios. Gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones, gracias. Muy bueno, Enrique. Muy bueno. Suerte para todos. Que pronto podamos
podamos abrazarnos y brindar presencial. Ojalá que sí. Ojalá que sí, sería maravilloso. Felicitaciones, Enrique. Felicitaciones, Enrique. Bueno, gracias. Y la alegría de esta presentación. Bueno. Una alegría. Abrazo grande a todos. Chao, chao. Un abrazo grande a todos. Gracias. Buenas Chao. noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buen fin de semana. Thank you.